Hernández, profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que esté con nosotros esta tarde. Víctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Víctor, ¿podemos pensar que los números de inseguridad, la tasa de homicidios que hay en el país, los datos que preocupan en varias zonas de nuestro México están vinculados con los recortes presupuestales que han tenido las policías locales, las policías estatales? Si bien sí hay recursos para la Guardia Nacional, sí hay recursos para el Ejército, para la Marina, en esta administración se han recortado los recursos federales que iban a las policías locales, que son los primeros respondientes. ¿Hay un vínculo de una cosa con la otra? ¿Es posible hacer un análisis en ambos sentidos? Está ampliamente documentado que conforme se incrementa el presupuesto y la operación de las Fuerzas Armadas en las calles, se incrementan los homicidios. De hecho, el programa de política de drogas del CIDE fue quien identificó primero la relación causal entre estos dos indicadores, y en ese sentido, en los últimos 15 años hemos visto un decremento constante, no solo en esta administración, sino en las últimas tres del presupuesto que reciben las policías y las fiscalías locales. Este presupuesto se ha transferido a las Fuerzas Armadas, muy en específico ahora a Sedena, que es una secretaría mórbidamente obesa en materia de presupuesto, de atribuciones y de proyectos que gestionan cotidianamente. Y pues claro, esto responde un poco al diseño que tienen estas corporaciones. Las corporaciones federales, llámese Fuerzas Armadas, llámese Policía Federal o Gendarmería, no tienen presencia en todo el país, tienen despliegues acotados de unos cuantos meses, pero se redespliegan si en alguna otra entidad hay alguna crisis de inseguridad. La única corporación que sí o sí tiene presencia siempre en todos los municipios es la Policía Municipal, es la que primero responde estadísticamente frente a llamadas al 911, suelen ser los primeros respondientes cuando hay una llamada de auxilio, y pues en ese sentido ha sido disfuncional darle más presupuesto a quienes no están cotidianamente presentes en las calles versus a quienes tienen esa inteligencia local y ese contacto insustituible con la ciudadanía. Sí, la lógica que ha implementado el gobierno de recortar presupuesto a policías locales, a fiscalías estatales, a policías estatales, va en el sentido de que es más probable que haya colusión con el crimen organizado, con la delincuencia de las policías locales, que de parte de elementos de la milicia. Bueno, en el tema de evaluaciones de control y confianza, que son el mecanismo legal que hay en México para prevenir o encontrar si hay algún agente del orden involucrado con la delincuencia, ha tenido muchas críticas y muchos grandes fracasos en los últimos años. Esta batería de evaluaciones se evalúa, por ejemplo, el estatus socioeconómico del policía o del agente de inteligencia que forma parte de una corporación. Justo lo que trata de buscar es, oye, a lo mejor el año pasado este elemento tenía una situación económica estable, no era tan probable que fuera reclutado por la delincuencia, pero a lo mejor este año se le enfermó un familiar, tiene una deuda importante, entonces eso lo hace más vulnerable. Por eso el tema salarial y de prestaciones es tan importante. El Estado mexicano no le puede competir al narco y a la delincuencia organizada en salarios, pero sí le puede competir en la estabilidad de la vida, ¿no? En tener prestaciones para los hijos, seguro médico, seguro de vida. Y fíjate, eso es muy interesante. En promedio, 6 de cada 7 personas que aplican otra de estas evaluaciones, que es el famoso polígrafo, mal llamado el detector de mentiras, lo acaban reprobando la batería de evaluaciones. Y una de las condiciones de las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de la Guardia Nacional fue que ellos no hicieran evaluaciones de control y confianza, porque claro, en el momento en que el personal militar se ha sometido a estas evaluaciones, después de todos los excesos, después de todas las ejecuciones extrajudiciales y torturas que se han cometido en el marco de la guerra contra el narcotráfico, si se empezaran a aplicar de la noche a la mañana, nos quedaríamos sin Fuerzas Armadas, porque al final incluso la población en general tiene problemas aprobando estas evaluaciones, que no son infalibles. Mucha gente ha estado coludida con el narco y que había aprobado su polígrafo y aprobado su examen psicométrico, pero también las Fuerzas Armadas no querían exponer su imagen de siempre leales, de incondicionales, de incorruptibles, porque claro, en el polígrafo y en estas evaluaciones salen muchas cosas que involucran al personal que trabaja en algo tan delicado, ¿no? Que son labores de seguridad.
Sí, Víctor Hernández, ha habido situaciones en las que gobiernos estatales han dejado de recibir recursos para contratar nuevos policías estatales, o para que las municipales tengan una mayor cantidad de elementos, y a cambio el gobierno ha ofrecido aumentar el estado de fuerza de la Guardia Nacional. Una corporación puede sustituir a las otras, es decir, no contratamos policías locales, estatales, municipales, pero aumentamos la presencia de guardias nacionales. Esta estrategia de aumentar el estado de fuerza de la Guardia Nacional en los lugares donde ya no se están contratando policías locales, ¿puede funcionar? No son corporaciones intercambiables, y además no hay que olvidar que en la mayoría de los casos, para que un municipio o un estado tenga una presencia sustantiva de Guardia Nacional, hay que firmar un convenio y hay que pagar por esa presencia, por ese despliegue de los militares, porque hay que decirlo, la Guardia Nacional no es otra cosa que el Ejército y la Armada disfrazados de policías, y en ese sentido hay una pérdida doble de presupuesto, ¿no? Porque no solo no estás recibiendo las vacantes para contratar a nuevo personal, sino que además se te está cobrando por este despliegue adicional. Ahora, que es muy importante, y esto lo ha dicho en muchas ocasiones uno de los grandes analistas de seguridad pública, Bernardo León Olea, que justo su tema de expertise es los temas de seguridad pública, hay muchas funciones que son intransferibles de la seguridad pública, que tienen que ver con la aplicación de la ley, pero no desde una lógica de uso de la fuerza. Ejemplo, los embargos. Cuando hay una diligencia, cuando se va a cobrar una deuda, hay acompañamiento de la policía municipal, precisamente como una disuasión de que haya algún incidente violento. Asisten en la protección, por ejemplo, de ferias del pueblo, de las festividades que se celebran localmente. Y en ese sentido, el problema de poner a la Guardia Nacional a hacer ese trabajo es que, pues, si de pronto se necesita redesplegar, vas a dejar un montón de municipios sin que se puedan pues recuperar rápidamente de quien hace esa labor de policía municipal. Yo recuerdo hace algunos años, yo hace muchos años fui militar, tengo un compañero que me platicaba que él estaba desplegado en Zacatecas y de pronto le hablan con urgencia y le dicen que hay un enfrentamiento en algún municipio, ¿no? Entonces va con la fuerza de reacción, va con todo su personal, y el enfrentamiento, entre comillas, era una vecina que se estaba peleando con otra vecina porque estaba su coche estacionado en su entrada y no la dejaba salir, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional no tiene este entrenamiento de tránsito, no tiene grúas, no tiene, digamos, todas esas otras labores distintas a atrapar al Chapo Guzmán y a lo espectacular del combate a la delincuencia organizada, que eso compete legalmente e incluso por el equipo con el que cuentan a las policías municipales, ¿no? Entonces, por eso realmente no son intercambiables estas dos corporaciones. Sí, también es muy cómodo para las autoridades locales, ¿cierto, Víctor Hernández? Es decir, para gobernadores, para presidentes municipales, el hecho de que, bueno, ya de por sí, antes pues se le echaba la bronca al gobierno federal en materia de seguridad cuando eran responsabilidades estatales o municipales, pues ahora con mayor argumento, al no tener recursos federales para fortalecer lo local, pues los gobernadores y presidentes municipales se cruzan de brazos y tienen un pretexto más para no ser responsables o corresponsables de este tema, porque no hemos visto gobernadores ni siquiera de oposición, o presidentes municipales ni siquiera de oposición, defendiendo a sus policías. El problema de la seguridad pública es que es una atribución concurrente y que se reparte entre los tres niveles de gobierno, pero que no hay claridad con respecto de cuáles son los umbrales, ¿no? Digamos, el único umbral más o menos claro es que delitos de alto impacto, entiéndase delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, los persigue la federación, y los delitos del fuero común los persiguen los gobiernos locales. ¿Cuál es el problema de esta distinción? Número uno, que es artificial. La delincuencia organizada tiene en la mayoría de su operación muchas expresiones de delitos del fuero común, entiéndase robo, extorsión, fraude, se involucran en la prostitución en los municipios, en la trata de personas, ¿no? Entonces, no todos estos delitos rebasan el umbral que establece el Código Penal Federal para que se les persiga por la Policía Nacional, o como se llame en el sexenio, Policía Federal, Gendarmería, y por la Fiscalía General de la República. Y además, precisamente como no queda claro
¿Qué es lo que corresponde a estos tres niveles de gobierno? Pues en realidad mutuamente, y eso ha pasado los últimos 15 años, se pueden echar la pelotita entre sí y realmente nunca hay un responsable. ¿Cuál es el problema de seguir apostando por estrategias militarizadas y federalizadas? Que eso da un espacio cómodo a gobernadores, por ejemplo, a simplemente limitarse a replicar la estrategia federal. Había un gobernador por ahí, no recuerdo si el de Zacatecas o el de San Luis Potosí, que traía una propuesta de crear una guardia estatal, ¿no? Una especie de refrito de la Guardia Nacional, un poco como en un espíritu de solidaridad con el presidente, pero al final es importante que los gobernadores entiendan que ellos tienen su margen de acción, ellos tienen su propia policía. Esa es la razón por la cual el Poder Ejecutivo tradicionalmente tiene el uso de la fuerza. Tanto el presidente municipal como el gobernador del estado tiene el uso de la policía. Y pues bueno, la verdad es que yo aquí atribuiría una responsabilidad en el que los tres órdenes de gobierno están completamente reprobados, y yo sí invitaría a la ciudadanía para empezar a votar por candidatos que apuestan por opciones locales, porque ya tenemos 15 años de una estrategia federalizada y militarizada que simplemente no funciona. Hay que empezar a pensar en lógicas desde lo local, porque no es lo mismo el delito en Yucatán que en Oaxaca, que en Tamaulipas. Son organizaciones diferentes, son delitos diferentes y que por tanto requieren estrategias diferenciadas. No se puede aplicar una solución unitaria a todo el territorio nacional. Ahora, ¿es nómina municipal, es nómina estatal? ¿Por qué la dependencia de los recursos federales? ¿O por qué, si hubo recortes a fondos federales para equipamiento de policías locales o para capacitación de policías locales, de policías municipales y estatales, estos no pueden sobrevivir o vivir del presupuesto estatal y municipal? Hay recursos estatales, hay recursos municipales, los municipios cobran predial, los estados cobran por distintos servicios y también por impuestos locales. ¿Por qué esta dependencia del recurso federal? Ese es el pleito en muchos ámbitos, no solo en seguridad pública, del pacto fiscal federal, ¿no? Que pues los estados son quienes recaudan, algunos más que otros, y que de todas maneras la distribución de ese presupuesto se decide en la capital, en la Ciudad de México. Muy en particular, aquí hay pues dos elementos que entran a juego y en tensión cuando se delibera el uso del presupuesto. Por un lado está el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tiene la voz cantante en la emisión de directivas para el gasto y de política pública en materia de seguridad. Y en segundo lugar está el Congreso, ¿no? Tenemos incidentes recientes como la desaparición de Fortaseg, que aunque no es el fondo más grande de seguridad pública, porque ese es Fortamun y de ahí viene la mayor parte del presupuesto a policías locales, sí que había muchos municipios que dependían de ese ingreso extra para capacitación, para compra de equipamiento. Y hay que entender que hay muchos fondos que ya vienen etiquetados, ¿no? Digamos, aunque claro que hay recaudación de predial, por ejemplo, en los municipios, y a pesar de que hay transferencias federales, pues mucho de ese gasto no se puede redireccionar a discreción del presidente municipal, sino que ya viene etiquetado para ciertos proyectos. Hay algunos académicos que incluso han sugerido que debería haber una sola nómina nacional policial, ¿no? Digamos, quitar esta tentación y esta pelea constante entre las autoridades locales y las federales para que sea un solo organismo el que pague toda la nómina, el que haga el adiestramiento, ¿no? Que haya una Academia Nacional de Policía, que incluso también pueda manejar el tema de la rotación del personal, pero sin que sea una rotación tan excesiva o tan frecuente como es la que tiene el personal militar. Pero bueno, al final esa es una discusión que ahorita ni siquiera estamos teniendo, porque el partido en el poder ha vendido la Guardia Nacional como la solución mágica, cuando en realidad tenemos 15 años de lo mismo, de fortalecer ya sea a la Policía Federal o a la Gendarmería o al Ejército o a la Armada de México, pero no a quienes están en el terreno cotidianamente. El policía municipal tiene un vínculo con la ciudadanía insustituible, porque al final el militar o el marino llega, está 2, 3 años, lo cambian de localidad y no genera esos vínculos, no genera esa inteligencia local que sí tiene alguien que nació, creció en esa comunidad y le interesa protegerla. Víctor Hernández, profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Mi Twitter, @arbitrus1805.
Gracias.